La mañana del miércoles comenzaba como cualquier otra en la barbería La Elegancia de Chihuahua. El sol aún no había salido del todo cuando Aurelio Campos abrió las puertas de su establecimiento a las 6:30 a.m. de marzo de 1915, hora sagrada que había guardado durante 18 años desde que le compró el negocio a su antiguo jefe, don Esteban. La barbería era pequeña pero impecablemente organizada, con 3 sillones de barbero de cuero negro y metal cromado importados de Alemania antes de que la guerra hiciera imposibles tales lujos. Grandes espejos limpios que cubrían toda la pared del fondo, multiplicando ilusoriamente el espacio, y estantes llenos de productos cuidadosamente ordenados por altura, frascos de tónico capilar, pomadas aromáticas, lociones para después del afeitado en elegantes frascos de vidrio con etiquetas escritas en francés e inglés que la mayoría de los clientes no podían leer, pero que añadían un aire de sofisticación necesario para justificar los precios ligeramente superiores que cobraba Aurelio. El aroma característico de la barbería era una agradable mezcla de talco, jabón de afeitar, el cuero de las sillas y colonia cítrica que Aurelio rociaba generosamente porque había aprendido que los clientes asociaban un buen olor con un servicio de calidad. El suelo de baldosas blancas y negras estaba tan limpio que relucía bajo la luz de las lámparas eléctricas. Era una de las pocas barberías del pueblo con electricidad, una inversión costosa, pero que Aurelio consideraba esencial para mantener su reputación como el establecimiento más refinado en 200 kilómetros a la redonda. Aurelio tenía 53 años. Su cabello comenzaba a encanecer en las sienes de una manera que secretamente encontraba distintiva. Su bigote perfectamente recortado como un anuncio ambulante de sus habilidades, sus manos firmes y precisas, jamás temblorosas, incluso después de décadas de sostener navajas afiladas cerca de las arterias carótidas de cientos de hombres. Siempre vestía delantales blancos impecablemente limpios y almidonados que su esposa Beatriz lavaba y planchaba cada noche. Una camisa blanca debajo, con una corbata discreta, pantalones negros y zapatos siempre lustrados. La apariencia profesional lo era todo en este negocio. Siempre les decía a sus 2 jóvenes asistentes, Rafael y Tomás, que estaban aprendiendo el oficio bajo su estricta tutela. Un cliente que entra en una barbería y ve a un barbero desaliñado o sucio automáticamente cuestiona la habilidad del hombre, sin importar cuán hábil sea con las tijeras y la navaja. Aquella mañana en particular, a las 8, Aurelio se encontraba en medio de una tarea particularmente delicada: cortarle el pelo a don Francisco Herrera, un juez jubilado de 72 años que llevaba más de una década acudiendo a la barbería todos los miércoles a las 8 en punto. Era un hombre de hábitos rígidos que exigía siempre el mismo corte. Pelo fino y blanco, corto, pero no demasiado corto a los lados, la parte superior lo suficientemente larga como para peinarla hacia atrás con pomada, patillas recortadas en una línea precisa que terminaba justo en medio de la oreja. Don Francisco era un cliente difícil no por grosero, sino por su meticulosidad hasta la obsesión, inspeccionando el resultado en el espejo desde todos los ángulos posibles, pidiendo ocasionalmente retoques milimétricos aquí y allá, exigiendo una perfección que tardaba casi 1 hora entera en lograrse. Pero pagaba bien y siempre daba una generosa propina, así que Aurelio toleraba las exigencias con la paciencia profesional que había cultivado durante décadas tratando con todo tipo de personalidades. Aurelio usaba sus tijeras alemanas favoritas, un instrumento perfectamente equilibrado y afilado que había costado una fortuna, pero que valía cada centavo por la precisión que permitía, haciendo cortes minúsculos y calculados en el cabello de don Francisco, cuando la puerta de la barbería se abrió de golpe con tanta violencia que la campanilla que colgaba sobre ella tintineó sin control.
El sonido hizo que Aurelio levantara la vista automáticamente. Sus tijeras se detuvieron a mitad de corte y se le encogió el corazón al ver quién entraba. Pancho Villa irrumpió en la entrada como una fuerza de la naturaleza, trayendo consigo el olor a caballos, pólvora y el sudor de una larga cabalgata, seguido por 6 de sus caballos dorados que se extendieron por la pequeña barbería, transformando el refinado espacio en algo parecido a un campamento militar improvisado. Villa estaba agotado por el viaje, cubierto de polvo rojo del desierto, con la barba larga y despeinada por días sin cortarse. Su bigote, normalmente bien cuidado, ahora desigual y manchado, el cabello bajo su amplio sombrero, claramente sin lavar durante demasiado tiempo, grasiento y pegado a la frente. Parecía exhausto, pero también lleno de energía. Sus ojos brillaban con una intensidad que Aurelio había aprendido a reconocer como peligrosa en hombres que vivían al borde de la violencia constante. «Peluquero», anunció Villa sin preámbulos, y su voz resonó en la pequeña barbería. «Necesito un corte de pelo, ya, y tiene que ser perfecto, absolutamente perfecto. Tengo una reunión importante en 2 horas con generales estadounidenses que están considerando vendernos armas y municiones. Necesito parecer un líder serio, no un matón corrupto que acaba de pasar 5 días persiguiendo agentes federales por el desierto». Aurelio sintió que se le tensaban todos los músculos. Conocía la reputación de Villa, obviamente. Todos la conocían. El centauro del norte, el revolucionario que controlaba gran parte del norte de México mediante una combinación de genio militar y brutalidad calculada. Un hombre que ejecutaba a los traidores sin vacilar, pero que también distribuía tierras a los pobres. Un héroe para algunos, un demonio para otros. Y ahora estaba en su barbería, exigiendo un corte de pelo perfecto, cuando claramente estaba en uno de sus estados de ánimo impacientes e inestables. «General Villa», dijo Aurelio, manteniendo un tono tranquilo y profesional, a pesar del miedo que le invadía el estómago. «Será un honor servirle, pero, como puede ver, estoy atendiendo a don Francisco. Si pudiera esperarme 20 minutos a que termine». «No puedo esperar», interrumpió Villa, caminando directamente hacia la silla donde estaba sentado don Francisco, con la capa de afeitar aún atada al cuello y el pelo medio cortado y claramente sin terminar. «Señor, con el debido respeto, su necesidad de un corte de pelo no es urgente. La mía sí. Debo pedirle que despeje la silla». Don Francisco, para su crédito, no era un hombre fácil de intimidar, incluso a sus 72 años. Había sido juez durante 40 años, lidiado con criminales y revolucionarios, visto lo peor de la naturaleza humana. «General Villa», dijo con fría dignidad, «estoy en medio de mi corte de pelo programado. Llevo más de 10 años viniendo a esta barbería a la misma hora todas las semanas. Claro que puede esperar unos minutos». «No puedo», repitió Villa, pero esta vez con un tono peligroso en la voz. Uno de sus hombres se acercó con indiferencia a la silla, con la mano apoyada significativamente en la empuñadura de la pistola que llevaba en el cinturón. «Por favor, señor, no me obligue a ser grosero». Un tenso silencio llenó la barbería. Aurelio observó a don Francisco evaluar rápidamente la situación. La antigua sabiduría reconocía cuándo no valía la pena librar una batalla. El juez retirado suspiró profundamente, se aflojó la capa con gestos rígidos de dignidad ofendida y se puso de pie. «Muy bien, general, la silla es suya, pero sepa que llevo aquí 18 años y esta es la primera vez que me faltan al respeto de esta manera». Miró a Aurelio con una expresión que mezclaba decepción y comprensión. «Terminaremos otro día, Aurelio, no es culpa suya». «Don Francisco, lo siento mucho», empezó Aurelio, pero el viejo juez ya se marchaba, erguido a pesar de su pelo medio cortado, que lo hacía parecer un poco ridículo, negándose a mostrar más debilidad huyendo o quejándose. Villa lo vio irse y luego se dejó caer en la silla aún caliente del anterior ocupante. «Hombre orgulloso»,
comentó sin crítica ni elogio alguno. El orgullo es un lujo peligroso en tiempos como estos. Ahora, barbero, haz tu magia. Tengo una reunión a las... Consultó un reloj de bolsillo robado a algún federal muerto. 1 hora y 45 minutos. Necesito parecer un general respetable, no un revolucionario desbocado. ¿Entendido? Sí, señor, dijo Aurelio, poniéndose manos a la obra porque quejarse o discutir sería inútil y potencialmente fatal. Ató una capa limpia alrededor del grueso cuello de Villa, notando los músculos tensos bajo la ropa sucia, cicatrices visibles donde el cuello había estado abierto. ¿Qué tipo de corte prefiere, señor? ¿Corto a los lados? ¿Cuánto largo arriba? No lo sé, admitió Villa con impaciencia. Eres un experto. Haz lo que sea necesario para que parezca, ¿cómo se dice?, presentable, profesional, como un líder militar legítimo al que los estadounidenses querrán apoyar en lugar de temer como a un villano. Y hazlo rápido, pero perfecto, rápido y perfecto, ambas cosas. Aurelio sentía una presión como un peso físico sobre sus hombros. La rapidez y la perfección eran a menudo objetivos contradictorios. Los cortes verdaderamente perfectos requerían tiempo, una atención meticulosa al detalle, múltiples pasadas para que cada sección quedara perfecta. Pero Villa estaba visiblemente impaciente. Su pierna golpeaba inquieta contra el reposapiés de la silla, sus dedos tamborileaban sobre el reposabrazos de cuero, sus ojos, en el espejo, se clavaban en los de Aurelio con una intensidad que no admitía el fracaso. «Empezaré por lavarle el pelo, general», decidió Aurelio. «Está muy polvoriento. Será imposible cortarle el pelo como es debido sin limpiárselo primero». Villa asintió con impaciencia. Aurelio lo acompañó hasta el lavadero al fondo de la barbería, reclinando la cabeza de Villa sobre el lavabo de porcelana, comprobando la temperatura del agua antes de empezar a enjabonarse. El cabello de Villa era realmente repugnante visto de cerca. Días de sudor, polvo y grasa se habían convertido en una especie de costra. Aurelio tuvo que lavarlo 3 veces, usando un jabón fuerte que normalmente reservaba para casos extremos, masajeándose vigorosamente el cuero cabelludo con los dedos, mientras intentaba no pensar en que estaba tocando la cabeza de uno de los hombres más peligrosos de México. Mientras se lavaba, sintió que Villa se relajaba ligeramente. La tensión abandonaba los músculos de su cuello mientras el agua tibia y el masaje hacían su efecto. ¡Qué rico!, murmuró Villa. ¿Cuánto tiempo hacía que no me daba un baño decente? 4 días, 5. Cuando persigues enemigos por el desierto, lujos como la limpieza se vuelven secundarios. Sí, señor, respondió Aurelio, manteniendo un tono neutral y profesional. No quería fomentar una conversación que pudiera hacerle perder un tiempo precioso, pero tampoco quería parecer grosero. Tras enjuagar y secar el cabello de Villa con una toalla, Aurelio lo acompañó de vuelta a la silla. El cabello, ahora limpio, era sorprendentemente grueso y sano, a pesar del maltrato, negro pero sin muchas canas, a pesar de que Villa tenía 30 y tantos años y había vivido una vida que envejecería prematuramente a la mayoría de los hombres. Aurelio tomó un peine y comenzó a examinar el cabello desde diferentes ángulos, planeando mentalmente su estrategia. El problema, se dio cuenta rápidamente, era que Villa tenía una idea muy vaga de lo que quería. Perfecto, no era una descripción útil. ¿Perfecto para qué? Para impresionar a los estadounidenses podría significar un corte de pelo conservador y militar, corto y bien peinado. Pero Villa también tenía que mantener la imagen de un revolucionario carismático. Demasiado conservador, podría parecer que se estaba vendiendo, perdiendo la autenticidad que hacía que sus soldados lo adoraran. Era una línea muy fina. «General», aventuró Aurelio con cautela mientras comenzaba a peinarse, «para ayudarme a darle exactamente lo que necesita,
¿Podría decirme qué impresión quiere causar en los estadounidenses? ¿Quiere parecer un militar formal, un líder más informal y carismático? ¿Hay algún estilo específico que admire? Villa reflexionó sobre esto, mirándose en el espejo como si se viera de verdad por primera vez en días. Quiero parecer competente, serio, no un patético revolucionario tercermundista mendigando migajas. Quiero parecerme a ellos, como si estuviéramos negociando desde la igualdad. Hizo una pausa. Pero tampoco puedo parecer que intento ser estadounidense. Mis hombres esperan que parezca mexicano, revolucionario. Si regreso con la apariencia de un banquero de Wall Street, perderé el respeto. Esa fue la respuesta más útil. Aurelio asintió, mientras su mente ya ajustaba el plan. Lo entiendo perfectamente. Haré un corte limpio y profesional que mantenga su carácter. Ni muy corto ni muy largo. Los laterales bien recortados, pero no rapados. La parte superior lo suficientemente larga para darle estilo, pero sin ser rebelde. Sí, perfecto, hazlo, dijo Villa con impaciencia. Simplemente empieza, se acaba el tiempo. Aurelio tomó unas tijeras, no las costosas alemanas que usaba con don Francisco, sino otras más adecuadas para cabello más grueso y un trabajo más rápido, y comenzó. Cada corte era una decisión. Cada movimiento debía ser preciso porque no había tiempo para correcciones extensas. Empezó por los lados, recortando sistemáticamente, creando una línea limpia que ascendía gradualmente desde la oreja. Sus dedos se movían con la precisión de décadas de práctica, levantando mechones de cabello, cortando, comprobando la simetría, ajustando. Los hombres de cabellos dorados de Villa observaban en tenso silencio. Aurelio sentía sus ojos, 6 pares de ojos clavados en su espalda, escrutando cada uno de sus movimientos. Uno de ellos, un hombre delgado con una fea cicatriz en la frente, finalmente habló. «Barbero, te tiemblan las manos». Era cierto. A pesar de sus años de experiencia, a pesar de no haber temblado nunca, la presión de la situación estaba provocando un leve temblor en los dedos de Aurelio. No lo suficiente como para arruinar el trabajo, pero sí lo suficiente como para ser perceptible. «Solo están cansados de esta mañana», mintió Aurelio con total transparencia. «Nada que afecte la calidad de su trabajo». «Mejor no tocarlo», murmuró amenazante el dorado. Villa, al oír el intercambio, miró a Aurelio en el espejo. «¿Me tienes miedo, barbero?» No tenía sentido mentirle a un hombre que, sin duda, podía leer a la gente como si fueran libros. «Sí, general, lo hago. Su reputación lo precede. Y exigir la perfección cuando la perfección es subjetiva y tengo menos de 1 hora para lograrla es una presión considerable». Para sorpresa de Aurelio, Villa rió, no con crueldad, sino con algo que parecía genuina diversión. «De verdad, me gusta. La mayoría de la gente me miente, dice lo que cree que quiero oír. Al menos admite tu miedo». Se removió en la silla, intentando estar más quieto. «Pero aquí está la cuestión, barbero. El miedo hace temblar las manos. Las manos temblorosas hacen que el trabajo sea malo. El trabajo malo me hace quedar en ridículo delante de los estadounidenses. Que los estadounidenses se rían de mí significa que no habrá armas. Que no haya armas significa que mis hombres morirán en la próxima batalla. Así que tu miedo, por comprensible que sea, podría literalmente costar vidas». Hizo una pausa para asimilarlo. «Así que te sugiero que encuentres una manera de controlar tu miedo y hagas tu trabajo como lo haces con todos los demás clientes. Puede que sea un revolucionario temido, pero también soy solo un hombre que necesita un corte de pelo. Trátame así». Era una paradoja imposible, tratar a Villa como a un cliente normal, mientras 6 hombres armados observaban, y el futuro de una campaña militar dependía potencialmente de un corte de pelo. Pero Aurelio comprendía lo que Villa intentaba hacer.
Intentaba aliviar la presión incluso mientras la aplicaba, intentando darle permiso a Aurelio para trabajar con normalidad, incluso cuando la situación era todo menos normal. Aurelio respiró hondo, cerró los ojos un segundo, los abrió y siguió trabajando. Se obligó a concentrarse solo en el pelo, solo en el corte, ignorando todo lo demás. Era una técnica que usaba cuando estaba particularmente nervioso. Reducir el mundo a la tarea inmediata. Pelo, tijeras, ángulo, longitud, simetría. No existía nada más. Sus dedos dejaron de temblar. Trabajó sistemáticamente, los laterales, la parte trasera, recortando el largo manteniendo la línea natural del cabello, creando un degradado suave que era profesional sin ser demasiado militar. Luego, la parte superior, que siempre era la más difícil e importante. Demasiado corto, Villa parecería un soldado raso. Demasiado largo, se vería descuidado. Tenía que estar perfectamente equilibrado. Aurelio trabajaba por secciones, levantando el pelo entre los dedos, cortando con precisión, comprobando constantemente la simetría en el espejo. Pasaron 20 minutos, 30. Era consciente de que el tiempo se le escapaba, pero se obligó a no apresurarse. Rápido pero perfecto. Ambas cosas. ¿Cuánto falta?, preguntó Villa, inquieto otra vez. 15 minutos, general. Quizás 20. Está casi listo, pero los últimos detalles son cruciales. Villa gruñó, pero ya no protestó. Aurelio continuó, haciendo meticulosos ajustes finales, cortando mechones sueltos aquí y allá, asegurándose de que todo estuviera uniforme, sin secciones desiguales ni asimetrías. Usó una máquina de mano para pulir el escote y luego unas tijeras más pequeñas para los detalles alrededor de las orejas. Finalmente, 42 minutos después de empezar, se detuvo y retrocedió un paso para examinar su trabajo desde diferentes ángulos. No era el mejor corte que había hecho, técnicamente hablando. Había hecho cortes más complejos, artísticamente más interesantes, pero dadas las circunstancias, el tiempo limitado, la inmensa presión, el cabello difícil, fue un trabajo muy sólido. Villa lucía mucho más presentable. El corte era limpio y profesional, pero conservaba una personalidad robusta que le sentaba bien al revolucionario. «Muy bien, general», anunció Aurelio, quitándose la capa. «¿Qué le parece?» Villa se levantó, se acercó al espejo, observándose desde múltiples ángulos como lo hacía don Francisco, aunque por motivos muy distintos. Se pasó las manos por el pelo recién cortado, palpando su textura, comprobando su longitud. Los dorados también se acercaron, ofreciendo opiniones no solicitadas. «Está bien», dijo uno. «Te hace parecer más joven», ofreció otro. «Mucho mejor que antes», asintió una tercera persona. Pero Villa permaneció en silencio, observando su reflejo con una intensidad que hizo sudar a Aurelio de nuevo, aunque el trabajo ya estaba hecho. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Villa se dio la vuelta. «Es aceptable», dijo, y Aurelio sintió que el alivio comenzaba a invadirlo hasta que Villa continuó. «Pero no es perfecto». A Aurelio se le encogió el estómago. «¿Qué pasa, general? ¿Puedo adaptarme?» «Bigote», interrumpió Villa, señalándose la cara. Se pasó 40 minutos peinándose, pero ignoró por completo el bigote. «Míralo, es irregular, con puntas de diferentes longitudes, algunos mechones apuntando hacia arriba, otros hacia abajo. Su cabello está perfecto ahora, pero el bigote arruina el efecto general. No soporto a los estadounidenses con bigotes que parecen una rata muerta pegada a la cara». Tenía razón. Con las prisas por peinarse, Aurelio se había olvidado por completo del bigote de Villa, que estaba en un estado lamentable. «Claro, general, lo siento, lo arreglaré enseguida». «No hay tiempo para inmediatamente», dijo Villa, mirando de nuevo su reloj. «Me quedan 45 minutos para la reunión y todavía tengo que ponerme un uniforme limpio,
revisar notas y viajar al lugar. Pero tampoco puedo ir con un bigote así. Miró a Aurelio con renovada intensidad. Así que tendrás que hacerlo rápido, muy rápido. Pero también tienes que hacerlo bien, porque el bigote se ve más que el pelo cuando hablas con alguien cara a cara. Si el bigote está mal, todo el trabajo que has hecho con el pelo es en vano. Otra oleada de presión. Aurelio se obligó a mantener la calma. Siéntese de nuevo, general. Le cortaré el bigote en 10 minutos. Villa se sentó, pero ahora lo vibraba una impaciencia, la energía nerviosa de un hombre con múltiples presiones convergiendo. Aurelio necesitaba trabajar rápido, pero un bigote era un trabajo aún más delicado que el cabello, porque estaba muy cerca del labio, de la nariz, porque un error podía resultar en un corte sangrante en la cara de un cliente justo antes de una reunión importante, porque la forma de un bigote decía mucho de un hombre, y el tipo equivocado podía hacer que Villa pareciera demasiado severo o demasiado frívolo. Aurelio tomó unas tijeras más pequeñas, específicas para el cuidado facial, y un peine pequeño. Empezó a peinar con cuidado el bigote de Villa, desenredando los nudos y dejando que el pelo se acomodara en su dirección natural. El bigote era grueso y viril, como el que muchos hombres mexicanos usaban como símbolo de masculinidad, pero estaba claramente descuidado. ¿Cómo prefiere el general su bigote?, preguntó Aurelio mientras trabajaba. A algunos les gusta con las puntas cerosas hacia arriba. Otros prefieren un aspecto natural que caiga sobre el labio, y otros lo prefieren bien recortado y compacto. Natural pero pulcro, decidió Villa. No quiero que parezca que me paso horas peinándome con cera, pero tampoco quiero verme descuidada. Un punto medio, un punto medio. Siempre un punto medio con Villa, se daba cuenta Aurelio. Revolucionario pero profesional. Mexicano, pero presentable para los estadounidenses. Natural, pero bien cuidado. El hombre vivía en contradicciones, tratando de equilibrar múltiples identidades y expectativas. Aurelio comenzó a cortar, con tijeras que hacían cortes diminutos y precisos. El trabajo en un bigote se basaba en una simetría perfecta. Cualquier asimetría era inmediatamente obvia y grotesca. Debía mantener la misma longitud en ambos lados, crear una línea limpia que siguiera la curva natural del labio superior y recortar los pelos sueltos sin dejar huecos ni zonas irregulares. Sus dedos encontraron su ritmo, las tijeras realizando un trabajo delicado con la velocidad que da la experiencia. Estaba totalmente absorto, el mundo se encogía de nuevo, solo el rostro de Villa. Solo su bigote, solo el siguiente corte de las tijeras. Y entonces sucedió. Uno de los barberos, aburrido de esperar, decidió limpiar su arma junto a la silla. El sonido de la corredera metálica al abrirse resonó por la pequeña barbería, fuerte e inesperado. Aurelio dio un respingo involuntario, un reflejo automático de sorpresa. Las tijeras en su mano, en medio de un corte preciso, resbalaron apenas milímetros, solo por una fracción de segundo, pero fue suficiente. En lugar de recortar los pelos del bigote donde pretendía, las tijeras cortaron más profundamente, arrancando un mechón entero del lado izquierdo, creando un agujero obvio y horrible que dejaba al descubierto la piel pálida debajo. El silencio que cayó sobre la barbería era absoluto y aterrador. Aurelio se quedó paralizado, con las tijeras aún en su sitio, la mirada fija en el agujero que acababa de hacerle en el bigote a Villa. Su cerebro se negaba a procesar lo que acababa de pasar. No podía ser real. No podía haber cometido ese error. No ahora. No con Villa. No cuando todo lo demás era perfecto. Villa extendió lentamente la mano y se tocó el bigote. Sus dedos encontraron el hueco y palparon la extensión del daño. Miró a Aurelio en el espejo con una expresión completamente indescifrable. «Tú», dijo Villa en una voz peligrosamente baja, «acabas de hacerme un agujero en el bigote». «Yo, general,
Lo siento, el arma, el ruido, me asusté, no fue intencional, balbuceó Aurelio sabiendo incluso mientras hablaba que sus disculpas eran patéticas e inadecuadas. No fue intencional, repitió Villa con voz monótona. No fue intencional. ¿Esto mejora la situación? Tengo una reunión con estadounidenses en... Miró su reloj. 38 minutos. Y ahora mi bigote parece atacado por polillas hambrientas. Sin querer, pero el resultado es el que es. Los hombres se acercaron con las manos en las armas. El que había limpiado la pistola, causando el ruido, parecía sinceramente arrepentido, pero también dispuesto a hacer lo que fuera necesario si Villa se lo ordenaba. Aurelio sintió que el terror puro le helaba las venas. Iba a morir allí, en su propia barbería, porque los nervios le fallaron en un momento crítico. Beatriz quedaría viuda. Sus hijos crecerían sin padre. Todo porque él saltó en el momento menos oportuno. Por favor, susurró con lágrimas sinceras, comenzando a formarse. Por favor, general Villa, puedo arreglarlo, puedo corregirlo. Solo deme una oportunidad. ¿Arreglarlo?, interrumpió Villa. ¿Cómo exactamente? Un bigote no vuelve a crecer en 30 minutos. No puedo pegar un trozo así como así. Puedo cortar el resto para que combine, ofreció Aurelio con desesperación. Si cortas el otro lado al mismo largo, creando un nuevo estilo simétrico, nadie notará que fue un error. Parecerá intencional, como el estilo que elegiste. Villa lo consideró con los dedos aún rozando el hueco. ¿Quieres que me presente con un bigote completamente diferente al que he tenido durante años? Un bigote que obviamente será más corto, menos llamativo. Mis propios hombres se reirán. Los estadounidenses pensarán que soy un vanidoso que experimenta con mi apariencia antes de reuniones importantes. Oh, replicó Aurelio, armándose de valor en su desesperación, pensarán que eres un hombre práctico que adapta su apariencia a la ocasión. Un bigote corto es, en realidad, más profesional, más moderno. En Europa y América, los bigotes grandes están pasando de moda. Un bigote más recortado sugiere modernidad, eficiencia, un hombre que se mantiene al día. Era un completo disparate, una improvisación desesperada, pero tenía algo de cierto. Los bigotes se estaban acortando en las fotografías que Aurelio vio de líderes mundiales. Villa observó a Aurelio largo rato. Entonces, sorprendentemente, se echó a reír. No una risa maniática, sino una risa genuina ante lo absurdo de la situación. «Barbero», dijo al recobrar la compostura, «tienes el coraje de un animal acorralado. Conviertes el desastre en oportunidad. Conviertes un terrible error en una supuesta mejora». Hizo una pausa. «De acuerdo. Hazlo. Recórtate el bigote entero. Hazlo simétrico. Si se ve horrible te mato. Pero si se ve aceptable, quizá vivas para ver el mañana». No era una garantía reconfortante, pero era una oportunidad. Aurelio volvió a tomar las tijeras. Sus manos temblaban violentamente. Tenía que calmarse. Tenía que hacerlo bien. No había margen para más errores. Empezó por el otro lado, recortando cuidadosamente el bigote hasta que coincidió con el hueco accidental del lado izquierdo. Luego trabajó sistemáticamente, reduciendo todo el bigote a una longitud uniforme, significativamente más corta que antes, pero que, tuvo que admitirlo, lucía más limpia y moderna. Definió los bordes con precisión, creó una línea limpia que seguía el labio a la perfección y eliminó todos los pelos sueltos. 15 minutos de trabajo meticuloso. Al terminar, retrocedió nervioso. «Listo, general». Villa se examinó en el espejo durante un buen rato. Los demás también lo observaban, algunos con sorpresa, otros con escepticismo. Villa se tocó el bigote nuevo, notando su longitud reducida, acostumbrándose a la nueva sensación. «Es diferente», dijo finalmente. «Muy diferente. Apenas me reconozco». Pausa. «Pero no está mal. De verdad parece más
contemporáneo. ¿Es esa la palabra que usaste? Se volvió hacia sus ojos dorados. ¿Qué te parece? Le hace parecer más joven, mi general, ofreció uno. Y más serio, añadió otro. Menos gánster, más comandante. Me gusta, declaró una tercera persona. Es más, ¿cómo se dice? Sofisticado. Villa se volvió hacia Aurelio. Parece que convirtió el desastre en un éxito accidental. Ese barbero idiota de manos temblorosas terminó dándome justo lo que necesitaba sin saberlo. Se levantó y finalmente se quitó la capa. ¿Cuánto debo? Aurelio parpadeó. ¿Iba a cobrar? ¿De verdad iba a cobrarle a Villa después de casi matarlo? No. No hay cobro, general. Después del error que cometí, sería un insulto exigir el pago. Tonterías, dijo Villa, sacando billetes arrugados del bolsillo. Hiciste el trabajo. Buen trabajo. A pesar del terror que te causé, a pesar del error del que te recuperaste admirablemente. Mereces que te paguen. Puso 10 pesos en el mostrador, el triple del precio normal, por un corte de pelo, un recorte de bigote y una lección de gracia bajo presión. Caminó hacia la puerta, seguido por hombres con cuellos dorados, y se detuvo y miró hacia atrás. Y el barbero, la próxima vez que venga, y habrá otra porque me gustó el resultado final, dile a tus hombres que no limpien armas cerca de ti mientras sostienes tijeras cerca de mi cara. Parece una buena medida de seguridad, ¿no crees? Dicho esto, se fue, dejando a Aurelio solo en la barbería, que de repente parecía muy silenciosa. Aurelio se desplomó en la silla del barbero, con las manos aún temblorosas, mientras la adrenalina abandonaba su organismo lentamente, su mente intentando procesar los últimos 90 minutos de terror absoluto que de alguna manera terminaron con él aún vivo, su negocio intacto y 10 pesos más rico. Rafael y Tomás, que habían estado escondidos en la parte trasera durante todo el calvario, salieron con cautela. «Patrón», dijo Rafael con reverencia, «eso fue... no tengo palabras». «Yo tampoco», admitió Aurelio. Miró las tijeras que aún tenía en la mano y las apartó con cuidado. «Creo que me tomaré el resto del día libre. De repente me siento muy cansado». Villa llegó puntualmente a la reunión con los estadounidenses, transformado de un revolucionario sucio a un líder militar presentable. Su cabello estaba impecable, su bigote era moderno y limpio. Dio la impresión que necesitaba. Las negociaciones marcharon bien y se prometieron armas, aunque muchas nunca llegaron debido a complicaciones políticas imprevistas. Pero lo más importante para Villa era que cada vez que se miraba al espejo y veía su nuevo bigote, recordaba la historia. El barbero aterrorizado que cometió un terrible error y luego encontró la manera de convertirlo en éxito. Fue una lección de adaptabilidad, de pensar rápido bajo presión, de cómo a veces los desastres conducen a mejoras imprevistas si eres lo suficientemente inteligente y valiente como para trabajar con ellos en lugar de rendirte. Villa mantuvo su bigote corto el resto de su vida. Se convirtió en parte de su imagen, distintivo en las fotografías, reconocible. La gente comentaba lo bien que le quedaba, cómo lo hacía parecer más un comandante y menos un bandido. Nadie, excepto Villa, Aurelio y 6 jóvenes prodigio, sabía que ese icónico estilo no nació de una elección deliberada, sino de un terrible error en una barbería un miércoles por la mañana, cuando un barbero nervioso entró en el momento menos oportuno. Aurelio continuó operando la elegancia durante 23 años más. Don Francisco finalmente regresó, aceptó las disculpas de Aurelio y reanudaron su rutina semanal, aunque el viejo juez siempre llegaba un poco antes, por precaución. Se corrió la voz de que Aurelio le había cortado el pelo a Villa, y el negocio prosperó porque cualquier barbero lo suficientemente bueno para Pancho Villa era, sin duda, un maestro en su oficio. Aurelio nunca corrigió el malentendido.
Nunca mencionó el error casi fatal ni el mero accidente que condujo al resultado final. Mantenía enmarcados en la pared de la barbería los 10 pesos que Villa le había pagado, junto a una pequeña placa que decía «El primer pago del general Villa». Se convirtió en tema de conversación, parte del folclore de la barbería. Y cada vez que el joven barbero parecía nervioso o cometía un pequeño error, Aurelio contaba la historia. Una versión editada, por supuesto, que minimizaba el terror y enfatizaba la lección. Los errores ocurren, decía, incluso a los mejores, pero es cómo respondes al error lo que te define. ¿Entras en pánico y te rindes? ¿O encuentras la manera de solucionarlo, de convertir el problema en una solución? Esa es la diferencia entre un barbero y un maestro barbero. Esa es la diferencia entre sobrevivir y prosperar. Fue una buena lección, una verdadera. Y Aurelio lo sabía muy bien porque lo había aprendido a las malas. Bajo la mirada de 6 hombres armados, con la vida literalmente en la cuerda floja de cada tijera, trabajando frente a un hombre que mataba traidores sin vacilar, pero que también sorprendentemente reconocía y recompensaba la rapidez mental y el coraje bajo presión. El día que Villa entró exigiendo un corte perfecto fue el peor día de la vida profesional de Aurelio. Pero también fue el día que definió su reputación y le enseñó más sobre su oficio y sobre sí mismo que décadas de cortes de pelo rutinarios. Y así, de una manera extraña y contradictoria que nunca comprendió del todo, se sintió agradecido por la experiencia que nunca quiso repetir, pero que lo transformó de un barbero competente en un barbero que sabía profunda y visceralmente lo que significaba trabajar cuando todo estaba en juego y descubrir que cuando realmente importaba, cuando no quedaba más remedio que triunfar, era capaz de una excelencia que ni siquiera sabía que poseía.